Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El video de hoy les voy a estar mostrando qué se debe de hacer una vez se instala el sistema operativo de SupremeOS. Esto ya sea para cualquier sistema operativo SupremeOS, de las versiones más actuales claramente. Ahorita la última versión de SupremeOS que se ha lanzado es SupremeOS 18.09 versión 1.4 renovado, el cual cambió drásticamente la carpeta de luego de instalar, que es la carpeta que todos deberían de usar para poder lograr configurar bien su sistema operativo y lograr tener un mayor rendimiento utilizando la carpeta. Entonces, hay cosas que son opcionales a la hora hay cosas opcionales dentro de la carpeta que no todos deben usar o no todos deberían usar. Para eso se tienen que hacer benchmark. Pero hay pequeñas cosas que, bueno, son generales y ahorita vamos a pasar a verlas. Entonces, una vez ya tengamos el sistema operativo de SupremeOS, no vamos a tener drivers, ya sea de audio, o ya sea de internet, o ya sea de gráfica. Entonces, de GPU o gráfico integrado. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a la carpeta. Esta es la última. Esta carpeta puede cambiar en distintas versiones de SupremeOS. De momento es así como se ve en pantalla. Puede que en algún momento sean menos o más carpetas. Esto irá cambiando con el paso del tiempo, pero varios programas son generales y es necesario que sepan hacerlo correctamente bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos al apartado de navegadores y aquí vamos a instalar uno de nuestros navegadores favoritos, ya sea cualquiera, ya sea el Opera, el Microsoft Edge, el Firefox, el Chrome o el Brave. Instalan cualquiera. En caso de que no tengan drivers de internet para poder instalar cualquiera de estos drivers, entonces lo que deben hacer, si ustedes utilizan conexión por Wi-Fi, simplemente descargan los drivers que necesita su PC por el celular y luego lo pasan por el cable de su celular a la computadora. Y así es fácil, meten los drivers a la computadora, los instalan por el administrador de dispositivos, que ya tengo un video de cómo instalar drivers. Por si no lo han ido a ver, lo voy a dejar aquí arriba. Y de esa forma ya tendrán conexión vía Wi-Fi. En caso de que quieran conexión por Ethernet, pues es un poquito más sencillo. En la carpeta de controladores voy a estar dejando este archivo .7zip. Simplemente lo extraen, lo pasan aquí al escritorio. Y esto lo que contiene aquí son un montón de drivers de Ethernet, ya sea para Intel, para Killer LAN, que bueno, es otro tipo de conexión, y Realtek. Entonces lo que ustedes van a hacer es simplemente venirse aquí a panel de control. Esto está cambiado en la última versión de SupremeOS. Yo ahorita estoy en la versión 1.4 sin renovarse. Pero en la versión renovada pues cambia un poquito la interfaz. Esto es negro, pero bueno, al final de cuentas simplemente son las mismas opciones. Se van al apartado donde dice panel de control y se van a administración de dispositivos. Una vez que estén aquí en el administrador de dispositivos, simplemente se van donde dice aquí debería aparecerles en la parte de dispositivos desconocidos en otro dispositivo. Aquí le debería aparecer algo como Ethernet o Internet. Entonces simplemente le dan clic derecho, propiedades, nos vamos a la parte de controlador, actualizar controlador, buscar software de controlador en el equipo. Aquí le damos, esta casilla debe estar marcada, es muy importante, y le damos en examinar, y aquí seleccionamos en el escritorio donde extrajimos la carpeta Network Drivers, le damos en aceptar, siguiente, y se le va a instalar los drivers de Ethernet. De esa manera ya tendrían conexión a internet, ya sea vía Wi-Fi o Ethernet. Entonces, una vez ya tengan los drivers de internet, en caso de que no los tengan, ya pueden proceder a instalar un navegador de los que les dije anteriormente. Entonces instalan cualquiera. Una vez que ya tengan instalado, pues con eso es más que suficiente. Ahora en la parte de controladores, una vez que ya tenemos nuestro navegador instalado y nuestro driver de internet actualizados, vamos a proceder a instalar nuestros drivers de gráficos integrados o de nuestra tarjeta gráfica. ¿Cómo sabemos que debemos instalar? Pues bueno, es bastante sencillo. Debemos leer las especificaciones de nuestro PC. En mi caso, yo tengo un procesador Intel i-Core de 11ª generación. Es un i3 12100. Entonces, este contiene gráfico integrado, ya que no termina en la abreviatura F. Por lo tanto, tiene gráficos integrados. Pero si nosotros tenemos una tarjeta gráfica, que es muy fácil saber si tenemos una tarjeta gráfica, simplemente basta con ver la computadora por dentro. En caso de que nunca lo hayamos hecho, bueno, nos fijamos. Y en mi caso tengo una tarjeta gráfica GeForce GTX 1650. Entonces, de esta forma
para instalar drivers de NVIDIA, simplemente ejecutamos cualquiera de estos tres programas llamados NV Clean Install, que son los programas que nos van a ayudar a instalar drivers de NVIDIA de una forma más limpia. Si quieren saber a más detalle cómo realizar correctamente bien la instalación de drivers mediante la aplicación de NV Clean Install, vayan a ver mi video de cómo optimizar el panel de NVIDIA y cómo instalar drivers de NVIDIA correctamente bien. Les voy a estar dejando el enlace, bueno, la tarjeta aquí arriba. Ahora, una vez que ya haya instalado el driver de NVIDIA, pues vamos a proceder con otra cosa. Pero voy a proceder a continuar explicando cómo deben instalar drivers para las otras compañías, para los otros distribuidores, como por ejemplo, el caso de AMD. Una vez que ya tenemos nuestro navegador instalado, ya no simplemente le damos doble clic y se nos debería abrir nuestro nuevo navegador con la página de AMD Support. Una vez ya aquí, simplemente buscamos los drivers que debemos instalar. En el caso de que sean gráficos, seleccionamos aquí nuestra tarjeta gráfica. Yo antes tenía una R5 4030. Entonces seleccionamos los drivers de nuestra gráfica y le damos en enviar. Una vez que le damos en enviar, seleccionamos la versión de Windows 10 edición 64 bits. Esto suele cambiar, por ejemplo, si está en una versión en el caso de que no estén en SupremeOS, pues bueno, seleccionan ya sea que estén en Windows 8.1, en Windows 7, bueno, esto ya es más general. Pero en el caso de estar en SupremeOS, obviamente va a ser Windows 10. Puede ser que próximamente saquen un SupremeOS Windows 11, no lo sé. Entonces debería aparecernos aquí el driver, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos en SupremeOS 1809 versión 1.4, que es un Windows 10. Entonces simplemente le damos en descargar y luego nos va a descargar un .exe en el cual simplemente hacemos el procedimiento de siempre, toda la vida, de instalar un programa que vendría, bueno, en este caso sería un driver. Le damos siguiente, aceptar. Bueno, primero tenemos que extraer los drivers, luego le damos en siguiente, aceptar, lo instalamos y listo, ya tendríamos los drivers instalados. Esto por el lado de AMD. Simplemente buscamos nuestra tarjeta gráfica en la página de AMD. En la parte de Intel, pues más de lo mismo, simplemente nos va a llevar a la página de Intel para drivers de Windows 10. Aquí simplemente descargamos el que dice, ya vendría a ser el de... Por la parte de Intel es un poquito más complejo, ya que hay procesadores que requieren ciertos drivers. En este caso pueden probar con estos y si no, deberían de probar con otros. Pero en este caso tienen estos dos. Seleccionan cualquiera, descargan ya sea el .zip o el .exe y lo instalan, ¿no? como toda la vida, como si fuera un programa cualquiera, y luego le dan siguiente, instalar, y ya tendrían los gráficos integrados de su procesador de Intel. Y ya con eso les permitiría poder jugar. Entonces, de esa manera, pues sería bastante sencillo instalar los drivers, que es muy importante. No pueden instalar un sistema operativo modificado sin instalarle los controladores de gráficos, porque de esa manera sería un desperdicio completamente usar un sistema operativo modificado. Entonces, simplemente instalan sus drivers y listo. Luego, en el caso de que ustedes ya hayan instalado unos drivers de una manera incorrecta, ya sea con Drive Buster, ya sea de una forma incorrecta, pues dentro de la carpeta de controladores hay una carpeta llamada DDU con la cual pueden desinstalar los drivers. Simplemente le dan clic en ejecutar como administrador. Muy importante que entren en el modo seguro para que esto sea una tarea mucho más sencilla. Entonces, una vez ya tengan iniciado el programa, necesitaremos ejecutarlo como administrador. Entonces, una vez que iniciemos como administrador, simplemente aquí seleccionamos CPU y le damos en la parte donde dice Clean and Restart. De esa forma nos va a eliminar los drivers, nos los va a limpiar para que no queden residuos y nos va a reiniciar la computadora una vez ya sin drivers. Y una vez que ya tengamos los drivers desinstalados, pues simplemente podríamos volver a instalarlos de la forma en la cual ya les expliqué. Entonces, para una forma más detallada sobre cómo instalar drivers de AMD o de NVIDIA, les voy a estar dejando las tarjetas aquí arriba para que vayan a visitar. De Intel, pues es muy sencillo, simplemente descargan sus controladores de gráficos integrados, le dan siguiente, aceptar y listo, eso es todo. Ok, ahora hay varias personas que preguntan últimamente en el servidor de Discord cómo puedo obtener el panel de control de NVIDIA, porque hay varias personas a las cuales no les funciona el panel de NVIDIA. Y esto es porque se les instala un driver DSH. Los drivers DSH son drivers que fueron específicamente creados para Windows. Por lo tanto, muchas veces, debido a que el sistema se les remueven muchas cosas, el panel de NVIDIA no llega a funcionar correctamente bien desde aquí, desde el clic derecho, panel de NVIDIA. Entonces lo que deben hacer es simplemente extraer este archivo, el que dice NVIDIA DSH Control Panel,
crean una nueva carpeta y meten todos estos archivos. Luego ejecutan el nbcplui.exe, lo ejecutan, le dan que aceptan las condiciones y ya tendrían el panel de control de NVIDIA con drivers SSH. Y es bastante sencillo. Eso en el caso de que no le funcione el panel de NVIDIA desde aquí, desde clic derecho en el escritorio. Luego aquí tienen una pequeña captura de las configuraciones de los tweaks que deben aplicar a la hora de instalar drivers con el programa de NV Clean Install. Son drivers que, son ajustes que son los recomendados que deben de aplicar a la hora de instalar drivers para que tengan un mayor rendimiento. Eso por la parte de NVIDIA. Si tienen AMD, pues no es necesario ni que ejecuten ninguno de estos tres programas de NVIDIA. Entonces, eso por la parte de controladores. Por la parte de navegadores ya hemos terminado también. Y en programas, acá hay muchas cosas. Para empezar, tenemos CRU que nos permite cambiar la resolución. Ya tengo un video de esto, así que no voy a profundizar sobre este programa. Tengo un video aquí arriba, se lo voy a estar dejando también sobre cómo usar correctamente bien CRU. Autoruns es un programa que nos va a permitir poder habilitar o deshabilitar los programas que se inician con nuestra computadora. Entonces de esa manera podemos llegar a deshabilitar, por así decirlo, las notificaciones del Vanguard, poder deshabilitar el OpenShield, que no se los recomiendo porque si no les va a quedar de una forma, por así decirlo, mal. O sea, mal, esto no les va a aparecer, les va a aparecer el de Windows y el de Windows está medio corrupto ya que se le eliminaron cosas al sistema operativo. Pueden desactivar varias cosas. Aquí mi recomendación es que deshabiliten todo el apartado de Task Shoulder. Esto lo recomiendo que lo deshabiliten para que no tengan, como por así decirlo, programas que estén habilitando telemetría. Por ejemplo, tengo aquí un archivo, tengo dos programas que se encargan de actualizar automáticamente el Lightshot. Esto no me interesa, así que lo deshabilitamos. Tengo aquí dos programas que se encargan de autorizar el Opera. No lo necesitamos, lo demarcamos. Y así lo mismo con Edge, que lo acabo de deshabilitar ahorita, con el MSV Afterburner. Bueno, simplemente deshabilitamos las cosas que no necesitamos. Simplemente le damos un clic, lo deshabilitamos y listo, eso es todo. Tengan cuidado con lo que deshabilitan aquí, ya que pueden deshabilitar muchas cosas importantes, como por ejemplo, pueden llegar a deshabilitar la función de los controladores de nuestro gráfico. Por así decirlo, pueden deshabilitar el driver que hace que funcione nuestra tarjeta gráfica, ya sea de AMD, de Intel o de Nvidia. Entonces tengan cuidado con lo que deshabilitan acá. Simplemente deshabiliten lo que sepan y lo que conozcan. En Device Cleanup, bueno, acá no hay mucho que decir. Simplemente es como dice el nombre. Se encarga de limpiar los dispositivos que se conectaron anteriormente. Entonces mi recomendación es que de vez en cuando den una pequeña limpieza. Simplemente le dan en Device, Select All y Remove. Y eso es todo. Luego FilterCase, pues es una aplicación que realmente no les va a dar ninguna mejora como tal, no les va a ayudar a reducir el input lag como dicen muchos jugadores de Fortnite, no les va a ayudar a mejorar rendimiento ni nada de esto, simplemente es una aplicación que nos va a ayudar a setear una velocidad en el teclado. En mi caso, pues yo ya estoy acostumbrado a utilizarlo, así que siempre lo dejo configurado cada vez que instalo el sistema operativo. Entonces la configuración que utilizo es on, valide, todas estas demarcadas, 0, 150 y 25. Y marco la casilla de Save to Registre y le damos en aplicar y OK. Y eso es todo lo que deben de hacer. En caso de que no quieran tener la configuración siempre, pues no marquen esta casilla y van a tener que volver a configurar esto cada vez que reinicien la PC. Eso es todo. La aplicación de Geek nos ayuda a eliminar programas que tengamos instalados en nuestra computadora, ya sea que queramos desinstalar programas que vienen por defecto o programas que instalaron. Y a diferencia del desinstalador que viene por defecto con los programas o que viene por defecto en Windows, ya sea viniéndonos aquí a configuración de tu PC, a aplicaciones y lo desinstalamos normal, Geek nos permite el limpiar y eliminar las aplicaciones o programas o juegos de una manera mucho más eficaz, eliminando residuos que quedan en el registro. Así que esto es más que todo para eliminar aplicaciones. Luego, este programa es un administrador de tareas, pero un poquito más sofisticado, un poquito más preciso, un poquito más extenso y nos va a permitir ver cómo se subdesarrollan los procesos que tenemos ejecutados en primer o en segundo plano. Luego Win, que bueno, ya muchos lo conocerán, que nos va a permitir modificar drivers o servicios para poder deshabilitarlos, ponerlos en manual o activarlos. Simplemente con buscar cualquier driver, darle clic derecho y seleccionamos aquí Change Startup Type y aquí podemos ponerlo en Disable, manual o automático.
Y aquí podemos cambiar su estado actualmente, como ponerlo en stop, ponerlo a iniciar, reiniciarlo, pausarlo o continuar. Entonces es bastante sencillo. Simplemente desde aquí pueden tocar servicios, que esto pueden hacerlo desde la aplicación de Windows que viene por defecto, servicios, que es básicamente lo mismo, solo que este es un programa que nos permite hacer un poquito más, algunas cuantas más cosas, y nos permite también tocar la lista de drivers. Y por último, Timer Resolution, que nos va a permitir cambiar la resolución de nuestro sistema operativo. Nos va a permitir cambiar el timer que tiene nuestro sistema operativo actualmente. Por defecto, debería venir en 15.625 en 1809. En otros sistemas operativos, esto va a cambiar. Por ejemplo, en Windows 22H2 creo que ya viene por defecto en 1.000. No estoy muy seguro de esto, pero el timer siempre cambia dependiendo la build de Windows que estemos usando. Así que esto puede llegar a ayudarnos a estabilizar los FPS o puede llegar a empeorarnos. Así que es necesario probarlo y hacerlo con cuidado. Debemos de probarlo para ver si funciona o no. Mi recomendación es que lo usen en sistemas operativos de 1809 para abajo. Ya en versiones como Windows 22H2 no vale tanto la pena usarlo, pero bueno, es mi recomendación. En mi caso, pues yo lo dejo en 1 o lo pongo a veces en 0.500. Es recomendado probarlo, testearlo. Luego por la parte de scripts, pues bueno, esto es bastante sencillo, simplemente le dan doble clic y aquí pueden habilitar o deshabilitar las cosas que dice el nombre. En este caso Bluetooth, pueden activar o desactivar el firewall, pueden activar o desactivar el lazy mode, pueden activar o desactivar el servicio de Timer Resolution, que lo que hace, si habilitan el servicio, lo que hace es que el servicio de Timer Resolution siempre se esté ejecutando en segundo plano, por lo tanto vayan a tener el timer en 0.500. Activar o desactivar el Wi-Fi, que recuerden, esto no es el Ethernet, por lo tanto, si tienen solo conexión por Ethernet, pues les voy a recomendar que lo deshabiliten. Cambiar la prioridad de CRS, que esto es recomendado testearlo para comprobar para comprobar qué prioridad no funciona mejor del proceso, ya sea en tiempo real, en alto o en normal. A mucha gente le suele ir bien en tiempo real, pero es recomendado testearlo, como dije. Eliminar temporalmente la marca de agua de Windows, que esto simplemente es en caso de que no queramos activar el sistema por alguna extraña razón. Pues bueno, mediante esto podemos llegar a eliminarlo temporalmente la marca de agua. Y por último, modificar el TS Policy. Que bueno, es lo mismo para todos. Simplemente doble clic y presionamos el número 1 o el número 2, dependiendo de la opción que queramos escoger. Luego en la parte de tweaks, aquí ya viene algo que, como dice su nombre, tweaks, testear. Todo lo que esté dentro de esta carpeta es recomendado testearlo, excepto la carpeta de bloquear extra, ya que realmente solo es de bloquear. Es para que no tengamos basura en nuestros programas, ya sea en OBS, ya sea en Spotify, ya sea en Firefox, en Brave o en Google Chrome. Entonces, desbloquear como tal se encarga de eliminar residuos o cosas que nos lleguen a perjudicar, como por ejemplo deshabilitar automáticamente las actualizaciones automáticas de Google Chrome, Firefox o Brave. En el caso de Spotify, pues también llega a deshabilitar las actualizaciones automáticamente, en OBS también. Y también tenemos un archivo .bat, el cual se encarga de eliminarnos los archivos temporales. Esto recomiendo ejecutarlo cada cierto tiempo. Por ejemplo, una vez a la semana para que tengan limpio, bueno, su sistema operativo y no tengan mierdas en la carpeta de tema. Modificaciones del registro. Bueno, aquí pueden activar o desactivar el timer, el distribute timer. Aquí pueden habilitar o deshabilitar el Large System Cache, que recomiendo dejarlo en deshabilitado. Aquí pueden testear, habilitar o deshabilitar el servicio de MMCS, que se encarga de administrar cómo funcionan varias cosas dentro del sistema, como por el audio, el video, entre otras muchas cosas. A mucha gente les sirve mejor deshabilitarlos y a otras les sirve mejor tenerlo habilitado. Es recomendado testearlo. Activar o desactivar el UAC. El UAC es la ventana esta que nos pregunta si estamos seguros que queremos ejecutar algo. Yo lo deshabilito porque es molesto y viene por defecto deshabilitado. Habilitar o deshabilitar el nuevo Alt Tab. Por ejemplo, cuando hacemos Alt Tab, pues tenemos esta interfaz, la antigua de Windows 7 o la última de Windows 10.
Esto por defecto creo que lo cambié en la última versión de SupremeOS, que debería tener la nueva, pero bueno, pueden poner la vieja si quieren. Lo mismo para el tema del volumen. Yo en mi caso tengo puesta la de Windows 7, pero si quieren la de Windows 10, pues bueno, simplemente le dan clic derecho, continuar, aceptar, y ya tendrían aquí la de Windows 10. Y de esa forma pueden llegar a cambiar la apariencia del sistema para que se vea como el de Windows 10. Y por último tenemos aquí un archivo .rec, el cual nos va a poner todos los servicios por defecto de Windows 10 y 18.9. Para ejecutar esto recomiendo hacerlo con nsudo para que no les vaya a presentar ningún problema. Luego tenemos el apartado de optimizar AMD, que recomiendo que ejecuten este bat para que les configure el panel de AMD para que tengan un mayor rendimiento. Recuerden que este archivo fue creado originalmente por InVRI, el creador de XOS. Luego la aplicación de Radeon Mod, que se encarga de que nos permite la posibilidad de poder modificar valores dentro del registro de Windows para cambiar factores en el panel de AMD que nos pueden llegar a dar un mejor o peor rendimiento. Requieren saber lo que tocan y requieren testear. Y luego la aplicación de Radeon Software Slimer, que se encarga de desbloquear drive en caso de que no sepan hacerlo ustedes manualmente. Y aquí les dejo el enlace del video de cómo optimizar el panel de AMD. Luego por el apartado de Nvidia, pues van a tener el programa este de Nvidia por Meister, que nos va a permitir saber por así decirlo, poder medir, por así decirlo, el poder que tiene nuestra tarjeta gráfica. Tengo entendido, como tal yo no lo uso, yo es una aplicación que no uso, pero tengo entendido que habrá más de una gente que tenga más o menos experiencia utilizando esa aplicación. No es recomendado, bueno, no es requerido que la usen, pero bueno, sin embargo ahí la tienen disponible. Solo para personas que tienen tarjeta gráfica de Nvidia. Luego tienen las aplicaciones de Nvidia Inspector y Nvidia Profile Inspector. Nvidia Inspector nos va a permitir ver las cualidades de nuestra tarjeta gráfica, ver qué modelo es, ver qué tipo de memoria tiene, ver el subvendedor, etcétera, etcétera. Incluso nos permite hacer un overclock desde la misma aplicación, pero para esto mejor utilicen la aplicación de MSI Afterburner. Luego tenemos la aplicación de Nvidia Profile Inspector, que es una aplicación que nos va a permitir modificar el perfil de nuestro panel de control. Y aquí tienen dos perfiles, que mi recomendación es que prueben cada uno, ya sea la versión 2.1 o la versión 4. Entonces es requerido, bueno, es necesario que lo prueben. Mi recomendación es que usen la 4 si no quieren complicarse mucho, que fue la última que saqué hace poco, que simplemente corrige unos errores de la versión 1.2. De la 2.1, y eso es todo. Entonces, para poder aplicar la configuración al panel de Nvidia, esto es solo para la gente de Nvidia, simplemente arrastran esto a donde dice Nvidia Profile Inspector, le dan a aceptar y listo. De esa forma ya tendríamos configurado correctamente bien el panel de Nvidia. Luego un panel de energía por defecto, en el caso de que se encuentren utilizando SupremeOS en una laptop y tengan problemas a la hora de querer, por así decirlo, apagar o sea, a la hora de cerrar la laptop y no se les apague la pantalla o no se les apague correctamente bien, pues podrían utilizar los paneles de energía por defecto temporalmente. Esto con el fin de poder ahorrar energía. Por ejemplo, pueden aplicar el de ahorro de energía y cuando se encuentren trabajando en Word o se encuentren viendo videos, pueden aplicarlo y cuando vayan a jugar, pues ponen el de SupremeOS para que tengan el mayor rendimiento. Les recomiendo que siempre tengan conectado el cable de energía a la laptop para que tengan un mayor rendimiento. Luego aquí en SB Host Split Thresholding, pues simplemente lo que vendría a hacer esto es cambiar la forma en la que poder setear la cantidad de memoria RAM que tenemos para SB Host. Aquí simplemente realmente no es necesario modificar esto, ya que el script inicial se encarga de saber cuánta memoria RAM tenemos, pero en caso de que hayan tocado cosas que no deben, pues simplemente seleccionan aquí la cantidad de RAM que tengan instaladas. ¿Cómo sabemos cuánta RAM tenemos? Pues nos vamos al administrador de tareas, rendimiento, memoria, y aquí nos dice nuestra cantidad de memoria RAM. En mi caso yo tengo 16 GB, selecciono la de 16, sí, aceptar y listo. En caso que quieran restablecer los ajustes por terminados, pues se ejecutan ese punto recto acá. Y por último, los Win32 Priority Separation. Esto es muy extenso, pero para simplificarlo, es lo que se encarga de modificar los procesos en primer y segundo plano del sistema operativo. Dependiendo del punto que colocamos, dependiendo del Win32 Priority que coloquemos, pues vamos a tener un mayor o menor rendimiento
no muy notable, o puede ser que sí, puede ser que lo vayamos a notar porque esto es requerido llegar a testearlo, pero en mi caso no llega a notar un gran cambio, pero sí que es recomendado probarlos todos y probar cuál nos llega a dar un mayor rendimiento. Por defecto viene el 26, que es como que el que usan la mayoría de personas y es como el más recomendado, por así decirlo. Yo he probado el 28 me ha funcionado muy bien. He probado el 777, me ha funcionado también bastante bien. El 1FFFE62 también lo he probado y me ha funcionado bien. El 2 es por el que viene por defecto en Windows y pueden empezar a probarlo. Ya les digo que esto es requerido probarlo. En caso de que quieran saber más sobre el Win32 Priority Separation, pueden leer el artículo de Ixeos, el cual se encarga de explicarlo con mayor detalle y con una mayor dedicación y nos explica bien cómo funcionan esa modificación. Y esto vendría a ser todo por el video. Esto es todo lo que tienen que modificar en SupraMods. Ya les digo que si son usuarios básicos, lo único que deben hacer es instalar sus drivers de internet, de gráfica y de audio. Eso es todo. Para instalar drivers de audio, pues pueden utilizar alguna aplicación como, por ejemplo, Snappy Drivers, que se encarga de analizar todos los drivers de nuestra computadora. Y es como una forma más sencilla, pero no la más recomendada de actualizar drivers. Así que de esa forma pues pueden instalar cualquier tipo de driver. Así que si son usuarios que no son muy avanzados, pues simplemente instalen sus drivers de internet, audio y controladores de tarjeta gráfica o de gráfico integrados. Instalan su navegador y hacen algunos cuantos programas facilitos como el Filter Case, el Autoruns, el MSI, bueno, programas sencillitos o el Time Resolution o el CRU, programas que son sencillos. En scripts, bueno, aquí deshabilitan o habilitan las cosas que quieren o no quieren. Algunos scripts están un poquito mal hechos, por ejemplo este de acá se me olvidó poner el exit, así que una vez que les aparezca presionen una tecla pues ya la han cerrado. Por ejemplo aquí digamos yo quiero escoger el 1, le doy enter y me va a decir presiona una tecla para continuar. Si presiona una tecla ahora mismo le va a aplicar el siguiente, que vendría a ser alto. Aquí lo que deben hacer simplemente es cerrarlo y ya tendrían la configuración aplicada. Eso es un pequeño error que me olvidé de corregir en la última versión de SupraMods. Y en Twix, bueno, aquí ya requieren de testearlo, pero bueno, si son de NVIDIA pues aplican uno de estos dos perfiles. Si son de AMD simplemente ejecutan este .bat, el cual se va a encargar de optimizarles el panel. Y ya poca cosa más. Si quieren modificar la apariencia o ajustes internos del sistema, pues se viene aquí en modificación del registro. En desbloquear, pues desbloquean sus navegadores o su Spotify o su EBS y pueden vaciar los archivos por las cada cierto tiempo. Y ya, eso es todo lo que deberían de tocar en la carpeta de luego de instalar. Así que eso ha sido todo por el video y nos vemos hasta la próxima. Never gonna let you down, never gonna